Bueno, esta ponencia, pues, ha sido, este trabajo es resultado de una investigación, un proyecto de investigación que ha sido financiado por el sistema, y sacamos, junto con el profesor Carlos Fajardo, eh, que somos de la Rectoría Suroccidente, Centro Regional de Cali. Sacamos dos productos de investigación. Eh, Tenemos también dos tesis de grado de este proyecto. Eh, y pues ahorita, pues que gracias a Dios se nos dio lo de la ponencia. Entonces, uno de los productos es este, se titula Un análisis en dos etapas de los determinantes del precio de la cocaína en Colombia y su efecto sobre el mercado norteamericano para el periodo 90-2018. Este va a ser el índice de contenido de la ponencia. La verdad es que no me voy a demorar mucho, solamente voy a referenciar algunos conceptos o ideas generales para poder, digamos, tener una mayor dinamismo en lo que fueron los resultados. Bueno, está dentro de la ética, educación y tecnología, que es este panel. Le agradezco mucho de nuevo la invitación. ¿Y cómo surge, digamos, este artículo, este proyecto de investigación? Surge porque, pues, en la economía existe algún flujo de dinero, algún flujo de algunas variables eh, agregados macroeconómicos que son ilegales, no se contabilizan dentro de la legalidad de nuestro sistema institucional, pero que sí influyen dentro de la economía, ¿sí? Entonces, ahí es donde nosotros podemos escuchar frases como, bueno, una economía falsa, estamos soportados sobre otra cosa que todos sabemos que es, digamos, el flagelo del narcotráfico. Los desarrollos de las ciudades se dan por este tipo de, de comercio que existe entre Colombia y algunos países. Y bueno, nosotros a raíz de todo esto, pues hicimos una revisión de literatura de qué es lo que qué es lo que estaba pasando realmente pues en Colombia. Y nos dimos cuenta que pues hay muchos estudios, muchos desarrollos teóricos que hablan sobre la economía de los bienes ilegales, pero que no se centran específicamente en lo que es la relación entre un oferente y un demandante, ¿sí? A la hora de poder generar este tipo de intercambios ilegales. ¿Y esto por qué? Porque nosotros, dentro del proyecto que nosotros estábamos realizando, teníamos que era estudiar en primera instancia antes de poder generar, digamos, esa contabilidad oculta que está en otro producto de investigación. Antes de poder generar esa contabilidad oculta, teníamos que conocer y estudiar esta génesis comercial que se da entre un país oferente de la droga, en este caso la cocaína, como es Colombia, y un país demandante como lo es Estados Unidos. Entonces, la pregunta es, o lo que nosotros nos preguntábamos también, es que con base en la historia del narcotráfico, creo. Víctor, se le fue el audio. ¿Me escuchan? Sí, señor, ahora sí. Qué pena, se me fue la conexión. Qué pena, la verdad. Lamento mucho. Ya le escuchamos, señor Víctor, tranquilo. Eh, bueno, entonces, eh, ya estudiando la génesis comercial, también nos adentramos en la historia, o sea, ¿qué dice la historia? ¿Sí? ¿Por qué la cocaína, digamos, este problema se lo han dejado, la responsabilidad se lo han dejado
a los oferentes. Entonces nos dimos cuenta que alrededor de la historia, pues no es solamente un problema de oferta, es decir, no solamente un problema colombiano, ¿sí? El problema del narcotráfico en Colombia, no es un problema de nosotros, es un problema también del demandante, ¿sí? Hay que hacer varias reflexiones en este tema porque, pues, la verdad es que lo que exporta Colombia no es lo que realmente llega a Estados Unidos. Entonces uno dice, bueno, ¿dónde están los verdaderos, eh, digamos, capos de la droga? ¿Estarán aquí en Colombia o realmente están en Estados Unidos? ¿Sí? Entonces, una de las conclusiones que nosotros llegamos es que no solamente puede ser un problema de oferta o de represión a la oferta en una política que puede llegar a terminar con que pretende llegar a terminar con este flagelo, aunque sea atenuarlo, sino que también tiene que ser una política de demanda, ¿sí? Una política de demanda en donde el país que está comprando pues también tiene que hacer algunos esfuerzos. Lo hace, sí, Plan Colombia, listo, pero le deja la responsabilidad al oferente. Entonces, haciendo una revisión de la literatura, ¿sí? Nos damos cuenta que ese estudio entre una relación directamente comercial entre un país pequeño, económicamente hablando, como Colombia, y un país inmensamente grande como Estados Unidos, pues no se ha estudiado mucho. ¿Cuál es, ¿Cuál es el problema? ¿De acuerdo? ¿Cuál es el problema? El problema es que nos damos cuenta pues que existe pues obviamente una relación comercial, así sea ilegal, pero existe una relación comercial entre Colombia y los Estados Unidos, ¿sí? Y queríamos investigar si este, esta dinámica de nacional o de un país oferente pues influye en una dinámica eh, de un demandante o un país pues, económicamente muy, muy grande, ¿no? Como lo es los Estados Unidos. Pero para nosotros poder analizar, digamos, esa relación, pues tenemos que analizar la relación de precios. El precio es el que te relaciona a los mercados, el precio es el que te relaciona a la oferta y la demanda. El precio es el que te dice cómo, cuáles son los términos de intercambio internacional de, entre los dos países, o el oferente o el demandante. Por eso es que nosotros, como pregunta general, pues postulamos que si el precio de la cocaína en Colombia tenía influencia sobre el precio de mercado estadounidense. Y esta pregunta no solamente es una pregunta suscitada, digamos, desde el interior del investigador o desde el flujo de antecedentes, sino que es una pregunta que salpicaba una teoría económica de comercio internacional muy importante a nivel mundial, ¿sí? Y es el modelo de Jones, ¿vale? Pero antes, nosotros, para poder analizar ese efecto en los precios, pues el narcotráfico tiene varias etapas. ¿Listo? Una etapa de eh, producción, y ahí sale el precio del oferente, y una etapa de comercialización, que de ahí sale el precio del demandante. ¿Listo? Con base en eso, nosotros nos postulamos los siguientes objetivos: analizar los factores que influyen sobre el precio del mercado de la cocaína en Colombia, o sea, qué factores influyen aquí sobre el precio de la cocaína y cómo influye este precio de la cocaína sobre el precio del mercado en Estados Unidos. Como es claramente, digamos, un modelo endógeno, pues nuestra metodología se sustenta en un modelo de dos etapas. Este modelo en dos etapas, ¿sí? Pues tiene un marco teórico muy fuerte y está basado en la teoría del crimen de Gary Becker, Premio Nobel de Economía en 1992, ¿sí? Y, digamos, un sustento también muy fuerte en el modelo de Becker, Murphy y Grossman
de la teoría económica de los bienes ilegales. Y digamos que todo el tema de los bienes ilegales, tratado la cocaína como un bien que se comercia económicamente, que incide entre oferta y demanda, está sustentado en nuestros trabajos, pero digamos que cuando nos vamos a la economía de comercio internacional, pues tenemos que citar al modelo de Jones, en donde dice que los movimientos de la oferta de un país exportador, eso es de una economía grande, puede influir en los precios de la demanda de un país importador de la economía pequeña. O sea, es totalmente, o sea, lo que estábamos planteando nosotros es totalmente yendo en contra de la lógica teórica del modelo de Jones. Esa lógica teórica donde te decía, bueno, como la economía es grande y es súper poderosa, pues un movimiento allá, pues va a afectar a la economía pequeña, no al contrario. Pero vení, eso es para bienes legales, pero miremos bienes ilegales. Los bienes eh, como el opio, la cocaína, en este caso la cocaína. ¿Será que pasará lo mismo? ¿Será que una economía pequeña puede influir sobre la dinámica de mercado de una economía grande cuando se trata de un bien ilegal? ¿Será eso posible? Cuando nos planteamos los objetivos, no nos estábamos dando cuenta de que nos estábamos enfrentando, digamos, a, a este gran reto que es poder decirle a la academia, mira, o sea, este modelo de Jones que ha sido ampliamente aceptado puede estar equivocado. ¿Listo? Y están las variables y las fuentes de datos. Aquí vamos a tener el precio al por mayor de la coca en Estados Unidos. Va a estar ajustado por inflación. Vamos a tener las exportaciones de manufactura de cocaína, es decir, ya la cocaína elaborada. Vamos a tener el precio de la cocaína en Colombia, también ajustado por inflación 2009. ¿Qué influye sobre el precio de la cocaína en Colombia? Pues miremos a ver si influyen los cultivos de mata de coca. Si aumentan los cultivos de mata de coca, pues disminuye el precio, no sé. O sea, mayor oferta, menor precio. Miremos cómo las erradicaciones pueden darle un choque a esa oferta para poderla disminuir, ¿sí? Y esto, pues, por ley de oferta-demanda, pues va a aumentar el precio de la cocaína en Colombia. Pero también miremos una política de represión llamada Plan Colombia, ¿sí? Y esto es una variable cualitativa, no quiere decir que mi estudio sea cualitativo, mi estudio es meramente cuantitativo, estadístico, matemático. Y vamos a mirar cuál es el efecto de esta variable cualitativa, es decir, una variable dicotómica que toma dos valores durante el periodo. ¿Listo? Esta fuente de datos fue tomada del UNOC, es la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito, de los informes anuales que ellos hagan. Es todo un trabajo para poder, digamos, unificar las bases de datos y que todos las variables tengan las mismas métricas. Este es el modelo que les voy a mostrar hoy, cómo se desarrolló con las dos etapas, un modelo meramente econométrico, lo que vamos a ver ahorita. Sin embargo, también nosotros estudiamos algunas otras variables, como unas variables que nos pudieran dar o aproximar, se llaman variables proxy, con el tema de la violencia. Entonces, dijimos, bueno, ¿será que la violencia en Colombia influye sobre el precio de la cocaína o antes lo promueve o qué? Y si este influye sobre los precios de mercado en Estados Unidos. Aquí obviamos ese análisis porque pues en la primera etapa, ahorita lo vamos a ver, pues sí, digamos, la violencia incide sobre el precio de la cocaína, o sea, la hace aumentar, pero pues eso no influye mucho en el precio de mercado de los Estados Unidos. Entonces, pues palabras más, palabras menos, pues Estados Unidos no estaría interesado en poder, digamos, disminuir el tema o el conflicto que nosotros estamos aquí viviendo. Esto en términos estadísticos, no quiero
que se malinterpreten y que digamos, bueno, lo que dice el profesor es verdad y tal,